tema del virus chino, del COVID-19. Y bueno, la noticia ayer es que la FDA aprobó en Estados Unidos la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para mayores de 50 años. Una inyección de Pfizer que va a estar disponible para eh, mayores de 12 años y la de Moderna para mayores de 18 años. Este ente regulador, pues, que es la FDA de los medicamentos en este país, pues autorizó esa cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus de los laboratorios Pfizer, BioNTech y o Moderna para personas mayores de 50 años, les repito, y casos de inmunodeprimidos. Estaríamos ante la segunda vacuna de refuerzo que podría inyectarse siempre y cuando hayan pasado 4 meses después de la primera dosis de apoyo. Es decir, si usted recibió la tercera dosis, tiene que esperar 4 meses para ponerse la cuarta. Y después 4 para la quinta. Después 4 para la sexta. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con esto? Quiero darle la bienvenida al médico infectólogo, epidemiólogo Carlos Torres Viera, que nos ha acompañado desde la pandemia, desde el 2020. Estamos con el doctor siguiéndole la ruta y la transmutación a este ser que se niega a morir. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Gracias, doctor, por sacar tiempo para la audiencia de Radio Mambí para estar en el programa. Le agradezco mucho. Doctor, ¿cómo es este tema de la cuarta dosis? Fuera de cualquier chiste que pudiera yo estar haciendo, de que, bueno, después vendrá la quinta y la sexta, ¿no? Es pertinente esto, o sea, ¿por qué la recomendación de una cuarta dosis? Bueno, mira, la recomendación de una cuarta dosis, bueno, te explico. Primero, la FDA la ha aprobado. Todavía falta, aunque uno piensa que probablemente va a recibir la aprobación también del CDC como recomendación formal. Después la FDA siempre la CDC hace recomendación de cuándo usarla, ¿no? Y la FDA además aprobó esta cuarta dosis directamente sin consultas, sin la consulta que ellos usualmente hacen con sus paneles de expertos, ¿no? Lo cual es extraño. Pero bueno, ¿en qué se basa la decisión de la FDA? La decisión de la FDA se basa en data de estudios israelíes, que fueron los que aplicaron una cuarta dosis, ¿verdad? Los israelíes aplicaron ya una cuarta dosis para sus pacientes mayores de 50 años o 60 años, donde en el transcurso de la epidemia que ellos estuvieron, cuando compararon los que tenían 3 dosis, es decir, 2 dosis y un booster y un refuerzo, con los que tenían 2 dosis y 2 refuerzos, los casos de hospitalización y de enfermedad severa fueron más bajos con la cuarta dosis. Y eso es lo único que tenemos realmente. O sea, un estudio clínico bastante bueno, vamos a decirlo así. O sea, los israelíes se han caracterizado por hacer un estudio, tienen un sistema de salud unificado donde pueden consolidar la información médica de los distintos hospitales, etcétera, y entonces les permite hacer estos estudios con bastante rapidez. Entonces se basa en eso, se basa básicamente en decir, bueno, en aquellos que están en riesgo. ¿Quiénes son los que están en riesgo? Los mayores de edad, y a los que tienen enfermedades con morbilidades, esos pacientes se beneficiarían de una cuarta dosis, por eso la FDA hace la recomendación. Entendamos aquí que ellos ahorita no están haciendo la recomendación como se hizo anteriormente de todo el mundo, porque la tercera dosis de vacuna, el primer refuerzo se recomendó incluso a todo el mundo, pacientes jóvenes incluso. En este caso ellos ya se están empezando a limitar un poco más a los de alto riesgo, es decir, aquellos que si cursan con la enfermedad, pueden tener una enfermedad severa. Y eso es porque la realidad es que los anticuerpos bajan. O sea, aunque el sistema inmune no disminuye completamente en términos de su reactividad, los anticuerpos bajan y eso es lo que se cree que hace que con la cuarta dosis se ayude. Ahora, la pregunta que tú haces no deja de ser pertinente, yo lo he planteado anteriormente. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuánto seguimos? Y es más una parte práctica. Si tú me preguntas a mí, siendo personal médico, ¿me voy a poner la cuarta? Sí, probablemente me voy a poner. Yo estoy expuesto a cada rato. Claro. Y en realidad, para mi conclusión personal, yo creo que la vacuna es lo suficientemente segura como para decir, bueno, tú sabes que me das otras dosis, yo no tengo ningún problema. Entiendo la frustración del público y entiendo que esto de vacunarse tan frecuentemente cada 4 meses, como lo hemos visto con la tercera dosis, donde solamente el 50% de la población que debía haber adquirido una tercera dosis lo ha hecho,
no resulta una política de salud pública que sea extendible en el tiempo. Correcto. No porque no tenga sus méritos en el momento dado de que decir, bueno, mira, si te mejora el sistema inmune y te estoy previniendo, ¿por qué no? Pero no luce como que tiene una aceptación masiva en nuestra población, y entonces, bueno, empieza a perder un poco la efectividad, sobre todo ahora que y ahorita mucho más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido realmente unos números muy bajos últimamente. Exacto. No quiere decir que vamos a seguir con los números muy bajos. El miedo que hay es que hay una variante del Omicron, que es la BA2, que está afectando Europa, que es la que está afectando China, etcétera, etcétera, que se transmite un poco más, ya el 50% de las variantes, más del 50% de la variante, de las causas de COVID que se han visto en el país, en los Estados Unidos, en los actuales momentos, es de esa variante, y entonces, bueno, pudiera causarnos un aumento de los casos nuevamente. Basado en la data europea, uno no espera que la casuística va a ser muy grande, pero bueno, vamos a ver un poco más de casos. Entonces, ese es el balance que se está tratando de tener. Es basado en una información relativamente limitada, pero buena, y es basado básicamente en decir, bueno, vamos a tratar de prevenir muerte en aquellos de alto riesgo, ya no en la población general, ya no estamos hablando de los jóvenes, etcétera, pero en los de población de alto riesgo consideren tener una dosis de vacuna porque realmente ayuda a prevenir. Entonces, esa es la situación. ¿Por qué ese límite de 50 años? ¿Por qué 50 años y no 65, digo? Bueno, quizás lo están poniendo un poco más basado en la data un poco de los israelíes para justificar la data de los israelíes, básicamente, o lo que ellos aprecian. En realidad, con Omicron, el riesgo empieza a aumentar, claro, más exponencialmente a partir de los 50 años. O sea, y cada década, a partir de los 50 años, entonces el riesgo se duplica, entonces va mucho más alto, ¿no? Y obviamente muchísimo más riesgo son los pacientes que estamos hablando de 70 años, 80 años, 90 años. Pero ya a los 50 años uno ve una diferencia importante con respecto a un paciente de 30 años, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es el corte que dieron, porque la data de los israelíes, ese es el corte que ellos ven, donde vieron relativamente cierto beneficio, todavía poniendo beneficio contra riesgo, beneficio contra costo. Entonces, por eso es que se dice los 50 años. Doctor, ¿vamos hacia una vacunación anual contra el COVID? Mira, como el flu. Para serte sincero, no me parecería extraño que pudiéramos ir a una vacunación anual. Es un virus que también muta, no con la velocidad que lo hace la influenza, pero es un virus que también muta con relativa frecuencia. Es un virus que todavía se encuentra circulando y se va a seguir circulando ampliamente a nivel mundial, o sea que podemos ver variación. Todo va a depender de lo que la historia nos diga. Recordemos que no podemos predecir realmente 100% como podemos hacerlo con la influenza, que tenemos décadas y años lidiando con ella y ya sabemos cómo se comporta definitivamente. Esto estamos desarrollando a la medida que vemos, y nada más tenemos 2 años, que aunque a la gente le parezca muchísimo, desde el punto de vista de cuestiones evolutivas no es tanto, ¿no? Entonces, mira, pudiera ser que fuera un año, si fuera cada un año es algo más manejable en pacientes de riesgo, pero lo que yo creo que no es desde el punto de vista de salud público manejable o para convencer a la gente, no porque no tenga méritos de uso, vamos a estar claros, sino que simplemente es difícil convencer a la gente que lo siga haciendo, estas vacunaciones frecuentes cada 4 meses, cada 3 meses, etcétera. Entonces, pero nadie te podrá decir, es posible que si eso se estabiliza y las mutaciones no empiezan a disminuir en el sentido de no dar una mutación altamente patogénica, por decirlo así, más severa o algo de eso, ni siquiera tengamos que tenerlo cada año, pero uno podría predecir con el rango, como lo que hemos visto en los últimos años y con el rango de mutaciones que tiene este virus, que bueno, pudiera ser que lleguemos que cada año, como la influenza, se ofrezca una vacuna. Lo ideal sería a futuro lograr conseguir una vacuna que sea universal, lo que llamamos una vacuna que actúe contra una parte estable del virus, de forma que nosotros no tengamos que cambiar porque la espiga está cambiando a cada rato con mutaciones. Eso es lo que uno llamaría una vacuna universal. Entonces tú la pones una sola vez y se acabó. Es posible que se llegue a eso, podría ser una posibilidad, entonces tenemos resuelto el problema. Cuando lo comparamos con influenza, que nuevamente muta más difícil, es un virus diferente, muta mucho más, etcétera,
eso no ha sido ha sido el sueño, pero no lo hemos logrado. Entonces, exacto. no te podría decir que sí, el año que viene vamos a tener una universal, pero sí sé que se está trabajando intensamente en tratar de crear una vacuna universal para este virus. Finalmente, me lo refieren, le quito un minutico más, el temor de la audiencia a ponerse ahora una cuarta vacuna. A mí me da miedo ponerme eso afecta al sistema inmunológico. ¿Qué respuesta hay para eso, doctor? Mira, como te dije, yo creo que la data que tenemos en general sugiere que eso no es el caso. En mi caso, si alguien me pregunta en mi caso particular, yo sí no tengo ningún problema en ponérmelo. Por ejemplo, mis hijos probablemente no se la van a poner. ¿Por qué? Porque no están en alto riesgo. Son jóvenes, no están en alto riesgo. Pero yo, que estoy en alto riesgo por edad y estoy en alto riesgo por exposición de trabajo, sí me la voy a poner. Yo creo que es segura, que la gente no debería tener tanto miedo a esa parte. Yo creo que siempre prevenir es mejor que tratar. Y en el caso de COVID es claro, no solo porque te pueda salvar yo la vida o algo, sino que cuando usted está viendo ahorita todos los reportes que están saliendo de COVID prolongado, de las consecuencias de COVID, incluso en enfermedades leves a larga data, llama mucho la atención y es algo no agradable. Entonces, si yo tengo algo para prevenirlo, prefiero hacer la prevención. Pero obviamente esto es a la larga es una decisión individual. Yo creo que los oyentes deben discutirlo con sus médicos, con los cuales tienen confianza, y entonces pueden no solo discutirlo con más tranquilidad, sino que tienen confianza en lo que esa persona que conocen, que los conoce, etcétera, les pueda decir. ¿Usted recomienda hacerse esa prueba, doctor? Porque hay una prueba que te mide en el nivel de anticuerpos que tienes hacia el COVID, para tener una idea de dónde estás parado en eso antes de ponerte la vacuna, porque si tienes alto el nivel de antígenos, ¿para qué vacunarse o no? Sí, mira, el problema que tenemos con eso, y siempre lo hemos tenido, es que obviamente pudiera ser una alternativa, ¿me entiendes? El problema es que yo no te podría seguir porque no tenemos esos estudios en detalle. Nosotros no sabemos que el que tiene menos niveles de anticuerpos está más susceptible que el que tiene más. Ahora, ¿cuál es el límite? Donde el que tiene menos, ¿hasta cuándo puede ser lo menos que tú puedes tener sin disminuir, sin aumentar tu riesgo? Esa es la parte que no sabemos, ¿ves? Entonces, es 5, por decirte, 5 unidades por mililitro es suficiente, o es 500 unidades por mililitro, por decirte algo, ¿no? Medidas, pues. Entonces, cuando alguien me dice, mire, me hice la prueba y me salieron 200, o me dice 100, o me salió 100, ¿eso es suficiente? No sé. Imagínese, no sabe. Tengo esa información, ¿ves? Claro. En hepatitis B, por ejemplo, cuando la gente tiene la vacuna, en ese caso particular, sí lo sabemos, pero en este caso no lo sabemos. Entonces, es un poco como mucho, poco, entonces por eso que uno no lo mide. Y la otra cosa que es importante es que hay tantos laboratorios han creado tantas pruebas de este tipo que no son todas iguales. Entonces, lo que mide un laboratorio no es necesariamente lo mismo que está midiendo otro laboratorio, y los resultados no son equiparables. Entonces, es muy confuso dar recomendaciones basadas en esos títulos. ¿Okay? Obviamente, si usted se hace la prueba y no tiene nada de título, mire, vacúnese. Exacto. Si tiene títulos y los títulos están en 100, están en 50, están en 200, que yo le pueda dar una recomendación, bueno, eso es suficiente o no, mejor te vacuna. No, realmente no la puedo dar. Gracias, doctor. Qué placer tenerlo nuevamente en el programa. Amigos oyentes, la información es, cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 fue aprobada por la FDA este martes. Está recomendada para personas mayores de 50 años y que tengan comprometido el sistema inmunológico, ¿no?